Epístola a los Efesios. Fue escrita por el apóstol Pablo en el año 61 al 63 después de Cristo y dirigido a la iglesia en Éfeso. No se sabe con exactitud desde dónde fue escrito, pero la mayor parte de los eruditos bíblicos establece que fue desde la cárcel en Roma. El trasfondo histórico del libro, escrita por Pablo desde la prisión y dirigida a los creyentes de Éfeso. La carta reafirma la naturaleza de la iglesia y explica qué significa ser parte del cuerpo de Cristo. Recalca la importancia de la unidad y el uso de dones espirituales. El apóstol se propone fortalecer la fe de la congregación de Éfeso y procura que tomen conciencia de la lucha contra los ataques del maligno, los cuales deben combatir con armas espirituales. La iglesia estuvo compuesta por gentiles y judíos. Es un género de literatura epistolario. La razón principal por la cual se escribió fue que existía una división entre los efesios que estaban entre los judíos y gentiles. Los judíos querían imponer a los gentiles el cumplimiento de la ley para la salvación y no estaban entendiendo que esta idea ya no existía más en Jesucristo. Palabras clave en Efesios: Cristo, Espíritu Santo, rico, lugares celestiales, en otro tiempo, gracia, poder, cuerpo, redención. La ocasión para la escritura de esta carta. Tíquico, quien es portador de esta carta, Efesios capítulo 6, versículo 21, también es portador de dos cartas a Colosas. Esto lo encontramos en Colosenses y Filemón. En Colosenses capítulo 4, del 7 al 9. Tal vez después de reflexionar más en la situación de los colosenses y en la gloria de Cristo, y conociendo el temor de los de Asia, de los gobernantes de las tinieblas, Pablo escribe una carta personal y pastoral general para las iglesias de esa área. El ámbito cósmico de la obra de Cristo, la reconciliación de los judíos y los gentiles, obrada por Cristo por medio de la cruz, son los énfasis principales. No hay indicación para dudar de que el apóstol Pablo fue el autor. Él está indicado como el autor en la salutación de apertura, capítulo 1, versículo 1. La carta fue escrita desde la prisión en Roma. Esto lo encontramos en Hechos capítulo 28, versículos 16 al 31. Es probable que el evangelio fue traído primero a Éfeso por Priscila y Aquila, una pareja excepcionalmente dotada. Hechos capítulo 18, versículo 26. Quienes fueron dejados ahí por Pablo en su segundo viaje misionero. Hechos capítulo 18, versículos 18 y 19. Localizada en la boca del río Caister, en el lado este del mar Egeo, la ciudad de Éfeso fue quizás mejor conocida por su magnífico templo de Artemisa o Diana, una de las 7 maravillas del mundo antiguo. También fue un importante centro político, educativo y comercial, clasificado con Alejandría en Egipto, Antioquía de Pisidia en la parte sur de Asia Menor. La fuerte iglesia, comenzada por Priscila y Aquila, fue más tarde firmemente establecida por Pablo en su tercer viaje misionero, Hechos capítulo 19, y fue pastoreada durante 3 años por Pablo.
Después de que Pablo partió, Timoteo pastoreó la congregación durante quizás 1 año y medio, primordialmente para contrarrestar la falsa enseñanza de unos pocos hombres influyentes, tales como Himeneo y Alejandro, quienes probablemente eran ancianos en la congregación. Primera Timoteo, capítulo 1, versículo 3. Debido a esos hombres, la iglesia en Éfeso estaba plagada de fábulas y genealogías interminables, capítulo 1, versículo 4, y por ideas ascéticas y contrarias a la Biblia, tales como la prohibición del matrimonio y la abstención de ciertos alimentos, capítulo 4, versículo 3. Aunque esos falsos maestros no entendían correctamente las Escrituras, propagaron sus interpretaciones impías con confianza. Capítulo 1, versículo 7. Las cuales produjeron en la iglesia disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Capítulo 1, versículo 4 de Efesios. 30 años o algo así más tarde, Cristo le dio al apóstol Juan una carta para esta iglesia, indicando que su pueblo había dejado su primer amor por él. Apocalipsis, capítulo 2, versículos del 1 al 7. Los primeros 3 capítulos de Efesios son teológicos, enfatizando la doctrina del Nuevo Testamento, mientras que los últimos 3 capítulos son prácticos y se enfocan en la conducta humana. Quizás sobre cualquier otra cosa, esta es una carta de aliento y amonestación, escrita para recordarle a los creyentes de sus invaluables bendiciones de Jesucristo, y no solo para estar agradecido por esas bendiciones, sino también para vivir de una manera digna de ellas. Un tema clave de la carta es el misterio, lo cual significa una verdad que en el pasado no había sido revelada, verdad de la iglesia, la cual es que los gentiles son herederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Capítulo 3, versículo 6. Una verdad completamente escondida a los santos del Antiguo Testamento. Capítulo 3, versículos 5 y 9 de Efesios. Todos los creyentes en Jesucristo, el Mesías, son iguales delante del Señor, como sus hijos y como ciudadanos de su reino eterno. Una maravillosa verdad que solo los creyentes de esta época actual, nosotros, tenemos. Pablo también habla del misterio de la iglesia como la novia de Cristo, que en cierta forma debe considerarse el ministerio de la iglesia. Y esto lo encontramos en el capítulo 5 y 32. Una verdad importante enfatizada es la de la iglesia como el cuerpo presente, espiritual, terrenal de Cristo. También una verdad distinta y previamente no revelada del cuerpo de Dios. Otros temas principales incluyen las riquezas y plenitud de bendición para los creyentes. Pablo escribe las riquezas de su gracia, capítulo 1, versículo 7. Las inescrutables riquezas de Cristo, capítulo 3, versículo 8. Las riquezas de su gloria, capítulo 3, versículo 16. Pablo amonesta a los creyentes a ser llenos de toda la plenitud de Dios, capítulo 3, versículo 9. Las experiencias de Pablo en la prisión, como las de José en Egipto, fueron usadas por el Señor para manifestar su gloria. La carta a los Efesios fue escrita por el apóstol Pablo, como ya apuntamos previamente. Efesio era la capital de la provincia romana de Asia, hoy en día la Turquía moderna, y estamos repasando en esta parte
Los comienzos de la iglesia en Éfeso son desconocidos, pero sabemos que ciudadanos de Asia visitaron a Jerusalén el día de Pentecostés. Lo encontramos esto en Hechos capítulo 2, versículo 9, y tal vez algunos de ellos regresaron a Éfeso como nuevos convertidos al cristianismo. La carta a los Efesios continúa siendo una guía ejemplar de cómo judíos y gentiles que confían en Cristo para la salvación están unidos en un cuerpo vivo bajo Cristo como cabeza, equipados por el Espíritu para resistir todo ataque. El enlace principal de Efesios con el Antiguo Testamento está en el sorprendente concepto de la iglesia como el cuerpo de Cristo. Efesios capítulo 5, versículo 32. Este asombroso misterio, que es una verdad antes no revelada de la iglesia, es que los gentiles son herederos y juntamente con Israel, todos unidos como miembros de un cuerpo y que conjuntamente comparten la promesa de Jesucristo. Efesios capítulo 3, versículo 6. Muchas gracias, amados hermanos de la Iglesia Defensores de la Fe de Guayama, y a todo el público que nos sigue en estos estudios a través de toda la Biblia.